Gloria al Señor. Estamos en la expectativa de cualquier cosa que Él pudiera hacer. Estamos esperando en Él. Y dice la Escritura, el verso 19, dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ahora mete ahí un comentario. La gente no estaba contenta ni con Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y luego vino el Señor que comía y bebía, y dice que él tenía un apodo que era amigo de publicanos y de pecadores, ¿verdad? Y podemos sacar a varios amigo de muchos publicanos que eran pecadores, que eran cobradores de impuestos, y de pecadores como la mujer samaritana, como el gadareno, ¿verdad? La Biblia dice que el gadareno después estaba oyendo a sus pies el comentario de las cosas de Dios. Entonces podemos ver estas cosas detenidamente, y el punto que queremos: pero la sabiduría es justificada por sus hijos, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos ver, que Él nos ayude y nos bendiga. Siéntese tantito, hermano. Gloria al Señor. Bueno, Lucas capítulo 20 también me gustaría que leyéramos. Lucas 20. Y dice la Escritura, y Lucas capítulo 20, ¿lo tienen? El versículo 19 tiene este capítulo un pasaje donde se junta todo el sistema contra el Señor. Quiero tomarlo desde el verso 1, pero si usted ve el verso 1, el verso 19 y el verso 27, usted va a encontrar un complot contra el Señor. Si quiere, vamos al verso 1 y verso 2.
Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Ahora, era una trilogía: sacerdotes, escribas y ancianos. Me gustaría que eso lo viéramos más adelante. Y le preguntan de su autoridad. Ahora vamos al verso 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Ahora hay un temor, ¿verdad? Acababa de dar la parábola de la viña, ¿verdad? De los mensajeros que había enviado, y ahora había enviado al hijo y lo mataron. Ellos sabían que era con ellos. El verso 20: y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Ahora quiero que vea dónde lo están interrogando: en las leyes terrenales, en el ministerio de sanidad, en el evangelio. Cuando leímos en el capítulo 20, verso 1, dice que estaba enseñando el evangelio, ¿verdad? A veces leemos la escritura y no ubicamos muy bien todos sus personajes, pero es bueno que nos detengamos, y quiero hacer esto detenidamente. Entonces, el verso 27, ya tomamos, usted lee después todo el capítulo. Llegando entonces algunos de los saduceos, ahora ya cambia, ¿verdad?, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Ahora, ¿cómo fue que se formaron estos grupos? Es muy importante. Diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, y la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, y al ser hijos, son hijos de Dios, y al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos,
que han de resucitar. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Ahora, este pasaje que estamos viendo nos ubica, hermano, en la sabiduría, en la ubicación que tenía el Señor para contestar a cada situación. Cada situación en la que Él vivía, en la que Él estaba, en la que Él se desenvolvía, tenía que tener una ubicación correcta, ¿verdad? Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. En el principio no fue así. Como en cada una de las situaciones siempre se motivaba a que el pueblo pudiera tener un discernimiento claro de las cosas. Y esto es lo más importante, hermano, porque le tenemos que hallar un sentido a las cosas de Dios, porque son la parte que nos sustenta. Lo que nos da vida es la palabra. Ahora, si usted desconecta cualquier cosa de la vida, rápidamente se seca. Por eso cuando Él le habló a aquella higuera y le dijo, nunca más nazca fruto de ti, rápidamente se desconectó, fíjese bien, del sustentador de la vida. Rápidamente, hermano, aquella higuera sintió, hermano, cómo la vida fue cortada y empezó a secarse. Cuando ellos regresaron de nuevo, la higuera estaba seca. Esto es el por qué a veces la gente, hermano, no concibe a Dios o concibe a un Dios muy lejano, concibe a un Dios muy apartado de la problemática y de la situación de las cosas. ¿Ve? Por eso muchas veces nuestra fe está limitada solamente al ver, al palpar, al tocar, al hacer. ¿Ve? No nos damos cuenta, hermano, que estamos sirviendo a un Dios que está viendo todo lo que acontece alrededor de nosotros. Y este es el problema del cristianismo. Por eso el cristianismo se metió en cosas que se pudieran palpar, que se pudieran tocar. Por eso se metió una parte del paganismo dentro del cristianismo. Por eso el catolicismo puso a un hombre para que pudiera responder y pudiera sustentar todas sus necesidades, ¿verdad? Hablando espiritualmente, y se desconectó de la vida directa con Dios. Este es el problema que hay. Cuando usted ve al Señor caminar, no dice que fue a la escuela, no dice que estuvo en una sinagoga formándose a los pies de Gamaliel, como después Pablo nos va a decir. ¿Ve? Ahora, tenemos que ir entendiendo todas estas cosas. ¿Qué hay? ¿Qué sucedió en el tiempo cuando el Señor nació? Cuando se desarrolló su nacimiento, y de dónde empieza a partir todo, hermano. ¿Cómo pudiéramos nosotros dejar esto en una forma en la cual le pudiéramos dar sentido a nuestra vida, hermano? Porque muchas veces vivimos solamente en la rutina y no estamos haciendo nuevas cada mañana sus misericordias, aunque lo son, aunque lo tenemos, ¿ve? Muchas veces nos desconectamos de esa parte de vida, no hay ese acople entre el creyente, ¿ve?
Por eso usted va a encontrar que la gente puede hacer cualquier cosa, vivir cualquier clase de vida y todavía estar pensando en una especie de cristianismo, hermano. Ahora, viendo esto, tenemos que regresarnos un poquito. ¿Qué pasa cuando existe el profeta Malaquías? Malaquías, si usted quiere ir al libro de Malaquías, quizá esto nos lleve más tiempo. Y Malaquías profetizó entre el 450 y el 400 antes de Cristo. Antes de Cristo. ¿Ve? Ahora, ¿qué trajo Malaquías? ¿Verdad? Si vemos todo esto, lo que venimos viendo nosotros, y venimos encontrando cómo se le fue perdiendo el sentido de valor a las cosas de Dios, cómo las cosas poco a poco fueron perdiéndole el sentir espiritual a las cosas de Dios. Entonces, lo que queremos ver es este periodo, este vacío entre Juan Bautista y Malaquías. Aquí hay un periodo de 400 años. Es un periodo vacío. Es un periodo donde se inventaron muchas cosas, porque no tenían la voz de un profeta, porque no había alguien que dirigiera todo este mundo. Ahora, había más o menos en el periodo del Señor y de Pablo, estamos hablando de alrededor, bueno, estas cosas nos sirven. Ahora, esto ojalá que no se haga monótono siempre enseñar estas cosas. Había alrededor de 5 millones de judíos, pero una parte estaba en lo que era Judea y otra parte estaba esparcida. Acuérdese que habían venido los 4 imperios, ¿verdad? Los 4 imperios mundiales, que había sido Babilonia, que había sido Media y Persia, que había sido Grecia y que había sido Roma. Estos 4 imperios, Babilonia, Media y Persia, Grecia y Roma. Entonces, cuando vemos esto, empieza a darle forma. Los judíos empezaron a tomarle un sentido a vivir en el exilio, porque era menos presión, había menos interés en las cosas de Dios. No tenían que preocuparse por ir a Jerusalén 3 veces al año, porque estaban en lugares muy distantes, ¿verdad? Empezaron a perderle porque empezaron a mezclarse con el mundo. Se empezaron a casar con la gente de afuera,
y empezaron a hacer todo muy social, muy superficial. Por eso cuando viene el Señor a la escena, se encuentra con un cuadro y ve que completamente, ¿verdad? Y menciona los días de Elías, ¿verdad? Menciona aquella viuda en los días de Elías, dice, aquella mujer era una gentil, y empieza a ver que gentiles tienen más fe que los mismos hebreos o los mismos judíos. Sí, estoy hablando con gente que lee la Biblia, ¿verdad? Sí han leído la Biblia. Les pregunto dónde dice cada cosa. Ojalá que lea la Biblia, hermano. Usted no me puede decir que es cristiano si usted no lee la Biblia, ¿eh? No lo es. No se engañe. No es cristiano, ¿verdad? Porque dice la Biblia, escudriñad las escrituras, porque ahí les parece a ustedes que está la vida eterna, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver lo que poco a poco se va formando y lo que va tomando forma. Así que vemos que para este tiempo ya habían pasado estos imperios, ¿verdad? Estaba gobernando Roma. Roma estaba gobernando. Si se cree que en Jerusalén había 2,5 millones de judíos, y los otros 2 millones estaban esparcidos alrededor. Había muchas ya sinagogas que después Pablo empieza a visitar, acuérdese, ¿verdad? Pablo empieza a visitar sinagogas y después vamos a ver a Pablo. Entonces, esto lo que empezó a dar es que las generaciones que salieron se empezaron a soltar. Empezaron a no tenerle sentido a lo que era la Torá o la Biblia que había traído Dios a través de Moisés. No le estaban dando importancia, hermano. Por eso la gente decía, ¿qué decían los fariseos, los saduceos? Si hay resurrección o no hay. ¿Tú qué dices, Jesús? Así está en la ley, ¿no? Pero es muy vago, hermano, el concepto que ellos tienen de la Biblia, porque los saduceos eran más políticos que religiosos. Ellos gobernaban el poder político religioso de Jerusalén. Ellos no estaban muy interesados en profundizarse como sí lo hacían los fariseos, como sí lo hacían los esenios. Entonces empezamos a tener problemas. Cuando el Señor llega, rápidamente lo empiezan a cuestionar. ¿Ve? Lo empiezan a cuestionar. Ahora, ¿qué pasa en este tiempo? Para tener una idea, en este periodo de tiempo, en los 400 años entre Malaquías y Juan, en el 175 antes de Cristo, hay una batalla, hay una guerra. Esa guerra dura como 30 años. Ahora, Cristo todavía no nace, todavía no llegan los apóstoles. Estamos hablando, entonces, el imperio griego, todavía está Grecia sobre Jerusalén, y viene una guerra que dura del 175 al 142 antes de Cristo.
A lo mejor a alguien se le hace aburrido esto, ¿verdad? Va a decir, hermano, pues, háblenos de la palabra. Esto es la palabra, ¿verdad? Poco a poco lo van a ir viendo. Y entonces, todo lo que estamos hablando de Jerusalén, y viene esta guerra porque un general griego lleva un ídolo al templo. Ahora todavía está el templo. Acuérdese que el templo lo derriban 70 años, en el año 70, 40 años después de Cristo, ¿verdad? Entonces está el tabernáculo. Sí, hermano. Sí, aquí va en bajada. Aquí, antes de Cristo, va en descenso. Después de Cristo va en aumento, ¿verdad? Va en aumento. Ah, sí, porque luego van a decir, ¿qué pasó? Ya se le borró ahí el entendimiento. No, pero sí, acuérdese, antes de Cristo viene del 4000, ¿verdad? Hasta el año 0. ¿Sí? O sea, desde la creación hasta la muerte de Cristo. De la muerte de Cristo es en ascendente, ¿verdad? Nosotros se nos dice que Cristo nació el año 1 y ahorita estamos en el año 2014, ¿verdad? Del nacimiento de Cristo. Entonces, para que podamos ver eso, ¿verdad? Qué bueno, hermano, que checaron eso. Entonces, ¿quién viene en esta guerra? Se levantan los macabeos, ¿verdad? Es una familia de hombres hebreos que cuando le ponen ese ídolo en el templo, ellos se levantan y vienen contra los griegos, y entonces se liberan de los griegos. Se liberaron de los griegos. Pero había una cosa, que los macabeos no eran sacerdotes. Ahora, acuérdese que los sacerdotes tenían que venir de la tribu de Leví. No podía haber sacerdotes de otra tribu. Así que estos hombres, al sacar la espada y pelear contra Grecia, entonces ellos dicen, tenemos derecho a reinar, tenemos derecho a gobernar y tenemos derecho a ser reyes en Israel. Pero tampoco podían reinar porque tenía que venir la tribu de Judá. Tenían que venir los reyes de la tribu de Judá. Y entonces empieza a haber un conflicto. Porque cuando llegan los macabeos a Jerusalén en el año 142, 140, los verdaderos sacerdotes dicen, ustedes no pueden. Y entonces ellos dicen, ¿por qué no vamos a poder si nosotros peleamos? Nosotros liberamos a la nación y ahora tú nos dices que no. A nosotros, ¿qué nos interesa que la tribu de Judá o que la tribu de Leví? Nosotros vamos a hacer esto. ¿Ven? O sea, se empezó a perder el sentido de ubicación, hermano. Por eso usted ve cuando alguien va al mundo, no lo ubique porque no puede. No puede, ¿verdad? Usted le dice, eso está mal. ¿Por qué va a estar mal? Eso no es correcto. ¿Por qué no va a ser correcto? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está? ¿Verdad? Y no se puede, no se puede. Entonces, ya no venían ni de Leví ni de Judá estos hombres, los macabeos, pero ellos habían liberado a la nación. ¿Ve? Ahora, ¿qué eran estos macabeos? Eran sacerdotes ilegales, ¿verdad? Ya llegaron y dijeron, nosotros nos plantamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la revolución en México? Se levantó Zapata, se levantó Villa, se levantó
fulano y mangano, y dijeron, nosotros mandamos, aunque no tenían el mandato ni tenían la capacidad de serlo, ¿verdad? Bueno, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa cuando el Señor llega a la escena? Encuentra saduceos, fariseos, herodianos, ¿verdad? Leímos que acuérdese que fueron encubiertos, ¿verdad? Y dijeron, oh, nosotros sabemos que tú enseñas. ¿Cómo ves lo del César? Esos eran herodianos. Herodianos. Pero había otro grupo que era los esenios. ¿Y qué eran los esenios? Era un grupo de creyentes o verdaderos sacerdotes que se habían apartado a un área de Palestina que se llama Qumran. Ahora, hace muchos años yo compré un libro que se llama Los manuscritos de Qumran. Y no le entendía muy bien, pero ahora que empecé a ver esto, me empecé a dar cuenta toda la importancia. Estos hombres esenios eran los verdaderos sacerdotes que quitaron los macabeos, ¿verdad? Ahora, entonces cuando vienen los macabeos, ¿verdad? Judas Macabeo, de ahí nacen los saduceos. De los macabeos nacen los saduceos. Ahora, usted dice, pero bueno, eso nosotros qué, hermano. No, yo le digo porque están en la Biblia y yo quiero que sepa quiénes son los saduceos. Porque contra ellos se enfrentó el Señor. Ahora, entonces, vienen ellos y ven las cosas, no les interesa mucho porque como son políticos, entonces ellos se cargan a cualquiera. Ya para este tiempo está Roma y ellos se cargan con Roma. Roma dice, ustedes van a tener el dominio político religioso de ustedes, ¿verdad? Por eso cuando viene el Señor, es muy importante estar entendiendo cómo lo enfocaban los diferentes grupos, cómo lo enfocaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios, cómo estaba todo, hermano. Una característica de los esenios es que ellos no tenían nada, ellos lo daban todo. Fíjese. Y de esos esenios se cree que viene Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista vive en el desierto, come miel, come langostas, él está apartado de todos los sistemas. Ahora empezamos a ver cómo pensaba el Señor, ¿verdad? Usted sabe que el mismo Señor dio todo, Él vertió todo, Él dio todo lo que tenía, ¿verdad? Por eso cuando le dice al joven rico, ve y vende todo y dalo a los pobres, él sabía de qué estaba hablando, hermano. Usted ve Juan el Bautista apartado de todos los sistemas, porque ya para ese tiempo de Juan el Bautista, estos 4 grupos tenían su fortaleza, estaban ahí en una confrontación, y por eso los saduceos era prácticamente el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era el número de jueces
que Dios había instituido en el desierto para que le ayudaran a Moisés. 70. 70 más 1. Esto era el Sanedrín. Era 70 más 1. Si estos 70 podían estar de acuerdo en una cosa, pero decía no, era no. Fíjese, no era la mayoría como en una democracia. Era hallar el justo medio de las cosas. Por eso cuando el Señor dice, cuando ustedes juzguen, ¿qué dijo? ¿Juzguen con qué? Justo juicio. Pero podemos juzgar, ¿ve usted? Pero con justo juicio. Ahí está. Entonces estamos entrando en ese campo de ubicación de las cosas, ¿verdad? No podemos juzgar a la ligera, no podemos juzgar por la imaginación, no podemos juzgar por nuestros afectos o nuestros sentimientos. No, dice con justo juicio. ¿Ve? Ahora, entonces, ¿qué era? Vienen los saduceos, dicen, no hay resurrección. ¿Por qué? Porque hay escrituras para eso. A ver, ¿tú te acuerdas antes de nacer dónde estabas? No. ¿Ustedes creen que alguien después de morir se acuerda dónde está? No, claro que no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que polvo eres y al polvo volverás. Así que ¿quién les podría contradecir eso? ¿Verdad? Así que mientras estás en vida, tú camina. Haces un pecado, trae un cabrito, trae un borrego. La mitad no la das a nosotros, la mitad se la quemamos a Dios. Y tú entre más pecados traigas tú, porque aquí es la vida nada más. Aquí no hay resurrección, aquí todo lo tienes que arreglar en vida. Por eso ellos no creían en resurrección. ¿Ve? Por eso usted va a encontrar mucha gente hoy todavía con esa mentalidad de decir, no, yo creo así, yo creo así. No. El Señor dice en otra parte, erráis ignorando las escrituras. ¿Verdad? Entonces, del polvo vienes y al polvo volverás. ¿Ve? No creían en resurrección, no, nada. ¿Verdad? Porque después Salomón viene y dice, los muertos nada saben. Nada saben. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos estos grupos a los que tuvo que enfrentar el Señor. Por eso nos asombra la manera tan perfecta, tan exacta, lo que él había sido instruido, inculcado, capacitado a través de la lectura de la Torá cada sábado en la iglesia o en la sinagoga. ¿Ve? Por eso cuando él estaba mandando algo, no lo estaba mandando a la ligera, hermano. Por eso cuando Pablo está diciendo no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, él estaba sabiendo de qué estaba hablando, hermano. Porque tanto el Señor Jesús era un rabí como el apóstol Pablo era un rabí. ¿Y qué son los rabíes? ¿Dónde nacen los rabíes? ¿Cómo comienzan? Vienen los fariseos. Entonces, estos saduceos solo pedían sacrificios. ¿Ve? Que era solamente una forma de sacrificio. Trae sacrificio. Dios te va a perdonar con tu sacrificio y se acabó. Pero luego vienen los fariseos y los fariseos introducen
una manera de ver las cosas más profunda, que es el arrepentimiento. Ahora, cuando ustedes ven la escritura de cuando los fariseos confrontan al Señor, lo confrontan de una manera más profunda en cada una de los argumentos que ellos presentan. Usted va a encontrar que los fariseos 2 o 3 veces por ahí lo tratan de meter, ¿ve? Los herodianos una vez, pero usted encuentra a los fariseos continuamente, constantemente. Ahora vienen estos fariseos. ¿Y qué traen ellos? Traen el arrepentimiento en forma. ¿Ve? Ellos son los intérpretes de la Biblia. ¿Ve? Ahora, ellos son los ancianos. Ellos son el grupo fuerte en cuanto al conocimiento de la Torá. ¿Ve? Ellos empiezan a predicar que viene un Mesías. Por eso los fariseos no creían en Mesías. Los fariseos podían hablar tantas cosas, tener tanto dominio, tanto poder, pero ellos no creían que venía un Mesías. Pero los fariseos sí. ¿Ve? ¿A qué venía el Mesías? A liberarlos de la tiranía por la que habían pasado desde Babilonia hasta Roma. Y entonces empiezan a moverse. Estos fariseos, como les dije, empiezan a crear afuera de Jerusalén el sistema de sinagogas. Un sistema de sinagogas. Ya no había que ir a Jerusalén cada año 3 veces, no, ya no. Ahora la sinagoga, vamos a la sinagoga. Y usted encuentra a Pablo yendo a cada sinagoga en cada parte de la región en sus grandes y largos viajes, que él está visitando las sinagogas. ¿Quién crea esas sinagogas? Los fariseos. Los fariseos. Y empiezan a tener un dominio. Entonces, la parte fuerte de la doctrina de los fariseos era el Mesías. Era el Mesías. Así que entre el año 6 y el 66, esto es antes y esto es después, existen 24 aspirantes a Mesías. Usted sabe que después Gamaliel menciona a varios, ¿verdad? Y lo vamos a leer después en Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué era el Mesías? ¿Por qué se involucró Roma para crucificar al Señor? ¿Qué era el Mesías? ¿Cómo conceptuaban estos fariseos al Mesías? Lo conceptuaban como un libertador. Ahora, al conceptuarlo como un libertador, por eso el poder romano, usted sabe, cuando vienen aquellos reyes a Herodes y le dicen, ha nacido el rey de los judíos, dijo el rey, ¿van a ser un rey? Sí. ¿Dónde dice? Aquí dice que van a ser en Belén. ¿Qué vamos a hacer con él? Mátenme a todas las criaturas de 2 años para abajo, porque él era el rey. ¿Ve? Ahora va entendiendo por qué la matanza, por qué la profecía, por qué se va acomodando todo. Entonces los soldados romanos dicen, bueno, ¿quién es el rey? Pues es César. Este es el gobernador que puso César aquí a Herodes.
Pero cuando le meten el miedo y le dicen, ¿va a venir? Sí, va a venir. Ahora uno empieza a ir hilvanando estas cosas. Entonces, ¿qué tenían? ¿Qué creían estos hombres? Bueno, de acuerdo a la Escritura, bueno, estos hombres creían, estos hombres, tanto saduceos como fariseos, creían en el diezmo, los herodianos creían en los impuestos y los esenios creían en el 100% de todas las cosas. ¿Ve? Ya empieza a meterse un problema político. Ya empieza a haber una situación en la que empieza a moverse. ¿Ve? Ahora usted ve cuando le preguntan al Señor de los impuestos, dice, denle a César lo que es de César. Cuando habla del diezmo, dice, los ancianos, los fariseos, los saduceos, todos ellos diezman la menta, el comino, el eneldo, todo, y eso es bueno, pero sin dejar de hacer misericordia. ¿Ve? Pero cuando habla con el joven rico también le dice, dale todo a los pobres. Fíjese cómo ubica todo perfectamente, hermano. ¿Ve? Entonces, ¿qué tenían aparte de los fariseos? Estos esenios creían en un fin del mundo. Creían en el fin del mundo. Ahora, ¿habló el Señor del fin del mundo? Sí, habló del fin del mundo. ¿Ve? Ahora, ¿dónde hablaba el Antiguo Testamento del fin del mundo? ¿Dónde? Muchos hablaron, ¿verdad? Desde el Génesis. Pero ubicarlos, ¿ve? Pero estos fariseos, estos saduceos, no, estos fariseos un poco, pero estos esenios tenían más fundamentos, ¿ve? Ahora el Señor tenía que tener un conocimiento de la Escritura desde el Génesis hasta lo que era Malaquías completamente. Por eso Él está hablando en Mateo 24 y está diciendo lo que va a venir, lo que va a pasar, lo que va a acontecer. Y empieza a desarrollar un sistema de ubicación de las cosas. Entonces estos cuatro grupos que vemos, se los encontró el Señor en su ministerio. Tenían batallas muy tremendas, porque trataban de sacar lo más profundo de las cosas. ¿Es lícito sanar en sábado? ¿Por qué está sanando en sábado a esta persona, Señor? ¿Por qué que metieron por aquí, por el techo, lo está sanando en sábado? ¿Por qué esta mujer encorvada la sanas ¿Por qué estás haciendo todo esto? Siempre estaban en un nivel, hermano, de confrontación con el Señor. Pero nunca esperaban que el Señor tuviera una ubicación tan perfecta y la contestación que siempre dio a cada una de las formas en que ellos vinieron. ¿Ve? Por eso usted se va a encontrar en esta edad un profeta que sabía contestar, ubicarse, centrarse perfectamente bajo cualquier circunstancia, en cualquier situación, con todos aquellos ministros, con todas aquellas personas, con aquel hombre que le estaba escupiendo los zapatos y que le estaba diciendo, ¿cómo te atreves a decir tú que hay Dios? ¿Se acuerdan, verdad? Sí saben de qué estamos hablando. ¿Ve?
Entonces, siempre preguntando, ¿es lícito sanar en sábado? Porque las doctrinas de ellos eran tan cerradas en un momento, hermano, que no daban lugar a la misericordia. Uno de los grandes maestros que tenían ellos decía, no es lícito sanar en sábado. Entonces, si está uno enfermo, que se muera. Esa es la voluntad de Dios, que se muera. Pero otro maestro decía, ¿sí están aquí, verdad, hermanos? No vayan a estar nada más poniendo las caras y ustedes vayan a estar lejos de aquí. El otro maestro decía, ¿acaso se puede romper la voluntad de Dios con la visita de un doctor? Si viene un doctor y sana, decimos que el doctor la sanó o que Dios la sanó, ¿verdad? Oh, hermano, cuando uno está entrando en estos campos, es mejor que sepamos lo que estamos creyendo, ¿verdad? Y más a medida que se va acercando el tiempo. Por eso usted va a encontrar mucha gente que cree que el profeta va a regresar y le cita el mensaje, y si usted no conoce la Biblia o el mensaje, se atora. Se atora. ¿Verdad? Ahora, no es nuestro objetivo si viene o no viene, no, dijo un hermano, si viene, ¿en qué cuerpo va a venir? ¿En el cuerpo perfecto? Si viene antes de la resurrección. Eso es lo que creen. Entonces tendría que venir en un cuerpo perfecto. Y entonces se nos adelantaría. O va a venir en el mismo cuerpo que se enterró, ¿verdad? Y entonces ya ahí hay una disyuntiva ahí en lo que están pensando ellos. Ahora, entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Dónde está? A veces también conceptuamos que el Señor Jesús vivió en Jerusalén. No vivió en Jerusalén. De hecho, a Jerusalén fue 1 o 2 veces nada más, en toda su vida. ¿Ve? Y entonces usted dice, entonces, ¿dónde lo ubicamos? ¿Verdad? ¿Dónde lo ubicamos? Cuando vemos al Señor, cuando Él ubica la Escritura, siempre ubica la Escritura desde el ángulo que la Biblia debía de vivirse al pie de la letra. Por eso Él mandó el Espíritu Santo, porque era la manera más ética de la conducción, no la manera mental superficial de los saduceos, ni la mentalidad estricta y farisea de los fariseos, ni la manera política de los herodianos, ni solamente una parte de los esenios que se tenían que apartar a las cuevas para vivir allá en cuevas. Pero Él, cuando vino caminando, Él vio la importancia. Por eso Él dijo, voy a enviar el Espíritu Santo, el cual los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él va a ubicarlos a ustedes en su caminar en la vida. Así que podemos encontrar la capacidad que Él tenía en su memoria para citar la Biblia en cada caso.
A los 12 años él ya tenía una ubicación clara de lo que era la Biblia. Porque había sido instruido de la manera correcta. Porque había sido capacitado en el nivel de lo que era el celo por lo que era la esencia de la Torá, de la Biblia. ¿Eh? Dijimos, no tenía el Espíritu Santo, pero tenía una capacidad de poder retener todo, de poder asimilar todo. ¿Es lícito, Señor? La ley dice que esta mujer debe de morir porque la hallamos. Dijo, bueno, el que esté libre, aviéntele la primera piedra. Señor, tú enseñas sabia y correctamente. ¿Qué dices? ¿Es lícito dar tributo al César? Dijo, dame una moneda. ¿De quién es la efigie? ¿De César? Bueno, dale al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Señor, ¿hay resurrección? Nosotros creemos que no. ¿Tú qué dices? Moisés dijo que si una mujer vivía después de que su marido murió y no dejó descendencia, pues que se casara con su hermano. Pero vinieron 7. Allá cuando tú dices que va a haber una resurrección, ¿qué piensas? Dijo, ¿qué pienso de qué? ¿Qué piensas? ¿De quién va a ser esposa? No, de ninguno. ¿Por qué? Porque no conocen las Escrituras. Están errando. Cuando venga la resurrección, la Biblia dice que serán hijos de la resurrección. ¿Y qué son hijos de la resurrección? Hijos de perfección. Y cuando sean hijos de perfección, ni se casarán ni se darán en casamiento. Serán igual a los ángeles. ¿Verdad? Por eso le dijeron, ¿con qué autoridad? Yo también les voy a hacer una pregunta. Porque eso era lo que es la Biblia, hermano. La Biblia está hecha para que usted pregunte. Por eso mandó profetas, por eso mandó el Espíritu Santo. Por eso dice, la Biblia no es de interpretación privada. Eso lo dice Pedro. ¿Ve? Bueno, yo pienso, bueno, yo creo, bueno, yo imagino. No, por eso el profeta dijo, solo diga lo que yo digo y yo voy a ser responsable. Diga lo que yo digo y lo demás yo me encargo. Dios me va a pedir cuenta a mí, no a usted. ¿Ve? Pero usted tiene que saber lo que dijo él, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué es lo que hace el Señor cuando camina? Mire, ya se nos fue el tiempo. Cuando camina en la tierra, cuando está haciendo un cambio, cuando la gente tiene que leer entre líneas el ministerio del Señor. Él pone la parábola del gran samaritano. ¿Qué eran los samaritanos? Pues los enemigos de Israel. No los podían ver. Era una mezcla de gentiles y judíos que estaban apartados. Y cuando viene el Señor, acuérdese que hay un día que les niegan la entrada a una región samaritana. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? ¿Sí lo han leído? A ver. ¿Sí lo han leído o no lo han leído? No lo han leído. Miren, por eso les digo que creo que estoy leyendo o estoy hablando con gente que lee la Biblia. Y son pasajes que pudiéramos nosotros pasar rápido a la hora de leer, ¿verdad?
Pero cuando usted empieza a encontrar cómo el Señor tiende a misericordia, y cuando pone el ejemplo de lo que es una persona correcta, una persona que sabe hacer lo que es correcto, no pone al sacerdote ni al escriba. ¿A quién pone? Al samaritano, ¿verdad? ¿Qué hace el samaritano? Agarra al herido, lo lleva al mesón, le dice: atiéndelo, cúralo, cuando yo regrese te pago lo que se te deba, pero atiéndelo. ¿Ve? Él va y habla con la samaritana. Los samaritanos dicen: vámonos, no, vete de aquí porque ya nos trajiste muchos perjuicios. Cuando usted empieza a ver esto, hermano, cómo el Señor va cambiando la manera de ver de estos 4 grupos y empieza a enfocar la manera correcta de la Escritura. Le está cambiando, hermano, el sentido a lo que dicen los saduceos, a lo que dicen los fariseos. ¿Ve? Y encontramos a Jesús haciendo algo. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Vamos a leerlo ya nada más. Mateo. Bueno, todo esto nos va dando una ubicación para hablar de la Trinidad, porque mi idea es hablar de la Trinidad para que usted vea usted capte esto. 5 el Mateo 5, el verso 17. Vamos a terminar aquí. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué hace Jesús por encima de ellos? Estos lo acomodan, se la llevan de una manera. Estos hacen un sistema falso, hipócrita. Se visten, se demacran, se demudan, tocan trompeta, hacen tantas cosas estos fariseos. Pero cuando viene Jesús, entonces lo que es la ley la eleva, la pone por encima. En la ley de los judíos, un rabí, un maestro, un enviado puede hacer que la ley se vaya para arriba, pero nunca para abajo. Nunca puede poner algo por debajo de la ley. Todo tenía que ser por encima de la ley.
más alto, más que la misma ley que Moisés había tenido. Él viene y dice: ¿oísteis que fue dicho? Mas yo os digo. Para que un hombre sea hallado en adulterio, tiene que ser hallado en el acto. Mas yo os digo que el que ve a una mujer y la desea, ese adulteró. Más alto, hermano. ¿Ve? Porque este nivel de vivencia de lo que era la ley, nosotros a veces pensamos que no vivimos la ley, pero vivimos la ley. La Biblia dice a través del apóstol Pablo que la ley es perfecta. ¿Ve? Ahora no nos vamos a ir a los tiempos antiguotestamentarios, no vamos a matar, no vamos a traer un sacrificio, porque ya ofrecimos un sacrificio, porque ya se ofreció un sacrificio por nosotros. ¿Ve? Pero usted empieza a poner por encima de esto. Por eso cuando vino el profeta en esta edad, hermano, puso un mensaje por encima de todo el sistema denominacional. Nunca lo puso por abajo. Nunca le dio un acomodo de ningún sentido a cualquier cosa que la gente quería. Él le decía a la gente, a los demás: pónganse un sombrero porque va a predicar William Branham. Miren, cuando ustedes estén en la línea de oración, créanle. Pero cuando él esté predicando, ciérrense, no le reciban. Por eso usted va a encontrar los testimonios. Cuando él iba a predicar el mensaje escogiendo una novia, ya lo habían vetado. Ya le habían dicho que no predique porque sus mensajes siempre nos están contristando a la gente. Usted sabe cómo el hermano Demos Shakarian se paró por él en aquella junta de los hombres de negocio. ¿Ve? Dijeron: ya no queremos a William Branham. Dijo: si ustedes no quieren a William Branham, yo no voy a estar aquí como su presidente. Cuando el hermano Branham lo vio, le dijo: hermano, yo te agradezco por haberte parado por mí delante de esos hombres. Cuando usted ve esto, hermano, usted encuentra cómo aquellos espíritus que estaban en aquellos 4 grupos, después se vinieron y se vaciaron en el sistema denominacional. 600 ministros diciendo: no hay simiente de la serpiente, no hay tal cosa como bautismo bíblico, no creemos en eso de la unidad de Dios. Dijo: vengan con sus Biblias, díganme dónde está mal. Dijo: fue el silencio más abrumador. Vigilen, hermanos. Dios nos dio un mensaje. Este mensaje está por encima de todos los sistemas. Aquí no hay miramientos para nadie. Aquí no es lo que usted diga, o lo que yo diga, o lo que diga un pastor, o lo que diga un grupo, o lo que diga una iglesia. No. Es lo que usted sabe que está puesto en el mensaje de esta hora, en la Biblia de esta hora, revelada después de los sellos, una nueva Biblia. ¿Ve? ¿Qué tenemos? Una medida más alta, hermano. Ser novia no es para cualquiera. Ser novia no es cualquiera que quiere interpretar o decir o pensar. No, ser novia es vivir de acuerdo a lo que está establecido. Si no nos apegamos, hermano, a lo que fue un ejemplo para nosotros en el siglo XX, un hombre
sin educación, un hombre sin cultura, si usted quiere, un hombre que no sabía mencionar bien el inglés, pero que cuando era usado por el Espíritu, decían, es espiritista, decían, lee la mente, es telepatía. ¿Con qué autoridad haces esto, Señor? Dinos, ¿con qué autoridad? Dijo, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de la tierra? Aquellos hombres eran listos, dijeron, no podemos decir. Dijo, entonces tampoco yo les digo. Vean eso, hermano, la ubicación escritural. Cuando apareció, ¿a qué apareció? Como leímos en Mateo, ¿verdad? La sabiduría va a ser respaldada por los hijos, nada más. Póngase de pie. Dios los bendiga. Dios los guarde. Ojalá que vayamos viendo. Vamos a verlo a Él en su predicación del Hijo del Hombre, de la unidad de Dios, de la simiente de la serpiente, de el bautismo bíblico. Vamos a ubicarlo a Él predicando esas doctrinas fundamentales. Luego vamos a ver a Pablo. Y luego vamos a ir a lo que fue el primer concilio de la iglesia en el año 50. ¿En dónde? En Jerusalén. Y luego, cómo se vino la oscuridad de la que habló el apóstol Pablo. Las 7 edades dibujadas en el cielo, las 7 edades dibujadas en la pared, las 7 edades dibujadas en un pizarrón. Ahí estaba lo que nosotros tenemos. Poco a poco, hermanos, poco a poco. Ojalá que Dios nos dé tiempo para entrar en esto que le digo, quiero llegar ahí porque siento que esa doctrina trinitaria hizo un daño terrible, mandó a muchos millones al infierno, muchos millones están creyendo de una manera equivocada, y Dios, en el mensaje el Edén de Satanás dice, no piense que toda esa gente está adorando a Dios, dijo, no, está hablando del sistema denominacional. Dijo, están adorando al diablo a través de la forma y de la doctrina. Por eso quiero que ustedes lo ubiquen escrituralmente, lo vean, porque de esa manera vamos a ver cómo se abre en un momento dado todo hacia lo que es la deidad, la grandeza de la más grande revelación, pero cómo el diablo torció hacia el engaño más grande y más perverso, que es la Trinidad. ¿Desde dónde viene? ¿Desde dónde viene caminando? Desde Cam. Desde Cam. Bueno, ojalá que lean las edades de la iglesia. Padre, gracias esta noche. Bendice grandemente, Señor, a cada uno de los que pudimos estar esta tarde. Yo sé que tú tienes un dominio completo de todas las cosas, Señor. Y cuando abrimos la Biblia leemos de fariseos, de saduceos, de herodianos. Leemos de Juan el Bautista, allá viviendo, apartado
de las urbes. Y la Biblia especifica que comía miel y langostas. Señor, cuando uno entra en este conocimiento, se engrandece tu persona, Señor, tu personalidad. Y vemos el plan, un plan tan perfecto, un plan que desarrollaste y nos pusiste a nosotros, a los que han alcanzado los fines de los siglos, como dijo el apóstol Pablo. Señor, ¿cómo nos revelaste la deidad? ¿Cómo engrandeciste el entendimiento para entender la simiente de la serpiente, Señor? ¿Cómo nos diste capacidad para ver el rapto? ¿Qué es el rapto o qué es el arrebatamiento? Señor, en tus hijos será engrandecida la sabiduría, porque como dijiste, somos hijos de la resurrección, y la resurrección es perfección, Señor. Tu profeta dijo, Señor, que el gran sello de perfección lo obtuviste cuando resucitaste. Allí obtuviste la confirmación total, porque si tú te hubieras quedado en la tumba, todo se hubiera caído, todo se hubiera venido abajo. Pero tú, Señor, tomaste el sello. Por eso tu profeta predicó el sello de Dios. Oh Dios, gracias por esta tarde, noche. Haz que los que venían cansados, Señor, hayan descanso. Los que se están preparando, Señor, para regresar a su hogar, llévalos con bien y guárdalos y protégelos, Señor. Bendice a nuestros hermanos allá en Arkansas, en Guanajuato, Señor, en Arriaga, donde nos estén viendo. Bendice a tu pueblo, Señor, a tus hijos. Muchas gracias, Señor. Si en alguna otra parte nos ven, ayúdales. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Dios los lleve con bien. Y lean la Biblia. ¿Qué escritura es aquella cuando dice, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo? En el libro de San Juan, Lucas 9. ¿Es Lucas 9? Yo creía que era San Juan. ¿Sí? ¿Es Lucas 9? Pasa por Samaria, ¿verdad? 9:51. Ahí es cuando ellos dicen, ¿quieres que les digamos? Porque no le recibieron. No le recibieron al Señor, ¿verdad? Y dice Juan, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Verdad? No lo recibieron, pero cuando él dijo, el hombre que mostró misericordia fue un samaritano.
Hermanos, Dios los bendiga. Que Dios los lleve con bien a todos. Un poquito más, nada más, nos adentramos en esto, y ojalá que algo se quede. Número 516. Señor, prepárame para ser un santuario puro y santo, probado y fiel. Así que Dios los bendiga, hermanos, y los lleve con bien a todos, a todos. Señor, prepárame para ser un santuario puro y santo. Dios los bendiga, Dios los guarde a todos, Dios los lleve con bien. Yo seré un santuario. Yo seré un santuario puro y santo para ti. Eres tú, Señor, quien
palabra es lumbrera a mi camino. Muestra la senda del camino eterno. El libro abierto reveló a Cristo en mi ser. Visión nos dio y nos mostró la luz de hoy. Él dice paz, paz, paz a su amada hoy. Shalom, shalom, un nuevo día es de este mundo cruel. Pasaremos a inmortalidad. Ya puedo ir de su trono. Buenos días, novia mía, shalom. En este amanecer ya sabemos que Él está aquí. Sus virtudes muestra el camino de verdad. Hoy la voz llamando que clama paz, paz. Ríndete hoy, el nuevo día declina ya. Él dice paz, paz, paz a su amada hoy. Shalom, shalom, un nuevo día es de este mundo cruel. Pasaremos a inmortalidad. Ya puedo ir de su trono. Buenos días, novia mía, shalom. Ya muy claro vemos que su obra es venida. Unge a tu siervo que cumplan tu voluntad.
gozaré